Bueno, arrancamos con el segundo bloque, como te habíamos prometido. Antes de meternos en este tema que, estos títulos que son, para empezar la entrevista con Iván, arrancar de tan arriba, vamos a ir un poquito lento, ¿no? Pero vamos a llegar un poco a esto que habíamos hablado recién, cuál es el reclamo o qué están mirando los grandes jugadores, las grandes empresas mineras en función de esta gran esperanza que tiene no solo el gobierno nacional, sino también en el caso provincial, nosotros los sanjuaninos en relación al desarrollo de la industria minera. Pero era importante, lo hicimos una vez radialmente, cuando Iván estaba a cargo, digamos, también en otras funciones, no como presidente de la Cámara Minera de San Juan, bueno, hoy está como presidente de la Cámara Minera en el Créeme lo que te digo, y era importante, hacer un balance, mirar cómo termina el año, cómo sigue un poco todo este tema de los grandes anuncios, ¿no? Porque realmente, la sociedad sanjuanina o algunos sectores de la sociedad están mirando muy expectantes con respecto a las noticias que están saliendo de los distintos proyectos que están avanzando, algunos más aceleradamente, otros no tanto, pero que están en la provincia de San Juan. Iván, ¿cómo estamos? Hola, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto de saludarte, un gusto estar con vos y con la audiencia. La verdad que es un placer para charlar y de alguna manera ir reflexionando sobre el tema de la producción argentina, San Juan y la minería. Y este año hay mucho para reflexionar. Uno pensaba que iba a ser un año por ahí, ¿no? Sobre todo cómo está terminando desde el punto de vista económico, ¿no? Cómo se está colando todo en función, digamos, de la economía del país en relación a las proyecciones. Y uno de los sectores es la minería, está claro, ¿no? Sí, sin duda. En el sector y en San Juan venimos diciendo que el 2025 lo vamos a ver a futuro como un año bisagra, claramente. Y el año bisagra se dan por todas estas circunstancias que contás, que se dieron juntas. Si en algún momento estas circunstancias, la alineación de planetas, o como se suele decir, iban a coincidir, están coincidiendo todas, o casi todas. ¿Cómo sería eso, Iván? Y coinciden muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que hemos hecho desde el sector es explorar durante más de 20 años. Es cierto. Sí, señor. Eso es lo primero que lo tienen pocos lugares del mundo. San Juan es uno de los pocos lugares del mundo que tiene más de 20 años de anónima y silenciosa exploración. Y ese dato es absolutamente relevante porque te muestra no solamente la potencialidad, es decir, San Juan tiene potencial minero, existe, pero hubo gente y empresas, poquitas, contados con los dedos de las manos, que dijeron voy a meter dinero, esconder, meter ahí a la tierra, enterrar dinero durante muchos años, porque sé que en algún momento esto va a dar a luz. Así que ahí un segundo punto es la confianza de inversores, yo diría casi todos internacionales, durante muchos años. Y más de una empresa, porque depende del proyecto, también ha habido más de una empresa en esos proyectos. Esa circunstancia hace que varios proyectos a la vez confluyan hacia 2025. Años más, años menos, pero es como que todos vamos confluyendo. Esta aparición de tantos anuncios de proyectos mineros que se dio este año, por ejemplo. Claro, que podrían haberse dado los anuncios en términos geológicos o en términos de estas etapas de exploración hacia la explotación, hasta la explotación o construcción, que es la etapa de factibilidad. Bueno, confluyen varios proyectos hacia ese punto. Tercero, algo que suele decir últimamente este periodista económico, Claudio Suchovicki, que al menos el 70% de los argentinos estamos diciendo es para allá la cosa. Estamos como diciendo es para allá. Después no estamos de acuerdo algunos o totalmente en las formas, en los tiempos, pero es para allá. Entonces eso también es una confluencia también positiva. Hay una herramienta propia de esa confluencia que se llama régimen de incentivo para las grandes inversiones, propio de la Ley Bases, que lleva un año, casi un año y medio. Esto abrió también. Que es absolutamente relevante para esto. Y yo diría también, y me parece muy relevante, Juan Carlos, una cantidad de sanjuaninos muy grande, porcentualmente 85% más o menos, que somos protagonistas de esta historia.
Y hay un 15% que son argentinos y extranjeros. Pero somos protagonistas de que esto suceda. O sea, vos decís de sanjuaninos que hemos venido o hemos Que ido somos acompañando todo este parte proceso. de todo esto, parte de la exploración, parte Que de se han las ido circunstancias- formando, que se han Sí, ido sí. metiendo. Parte de las circunstancias económicas, parte de Arcelos Rigi. Todo esto es una cantidad de sanjuaninos que han hecho también confiable a nivel internacional. Cuando se anuncia, en el caso nuestro, pero coincide en todos los demás casos, ya se unían BHP y Lundin Mining para confluir Vicuña, lo dijeron públicamente las autoridades. Venimos porque hay un proyecto que se lo ha hecho creíble. Fue un proyecto que se hizo creíble con gente que lo hizo creíble al proyecto. Y eso es cuando vuelvo sobre este 85-90% de sanjuaninos que hicieron creíble Vicuña. Y eso podés aplicarlo a Pachón y podés aplicarlo a Azules, muy bien Azules, ni que hablar de Gualcamayo o de Veladero, donde son proyectos, o Altara, otro proyecto inmenso, donde la mayoría de sanjuaninos hicieron creíble durante 20 años que algo era creíble ante el mundo. Y eso me parece que es una absoluta relevancia en este año 2025. Es muy interesante esto que estás planteando, Iván, porque tiene que ver, es un detalle para nada menor, que no entra mucho en los debates, que tiene que ver lo que sucedió este año, porque acordémonos que tuvimos algunos momentos en los cuales decíamos, che, este proyecto entró a la venta, primero lo anunciamos que hay una empresa que va a proyectar después, no, bueno, mirá, está buscando un socio, la cuestión de la Argentina inestable, ¿no es cierto?, o cambiante, y esto, el rol de los sanjuaninos me parece muy, muy peor esta mirada, de seguir trabajando en esa dirección, decir, che, muchachos, bueno, hay cosas que en la Argentina hay muchas cosas para resolver, pero esto es factible. Esto es real, Sí. y esto se puede desarrollar y esto se puede hacer. Bueno, depende también que ustedes también tengan sus presiones, pero es muy piola eso que decís vos, Que además, porque caímos en un pesimismo en un momento, digamos, con este tema, con relación a esto, y terminó ordenándose todos los jugadores ahí dando vuelta, y ahí están los 4 o 5 proyectos ahí. Sí. Es que lo que acabas de escribir aplica a cualquier tipo de proyecto de una empresa. Sí. Si el 99% de las empresas argentinas son pymes, Sí. también es igual. Nunca es uno solo, siempre es con un socio, siempre con un banco, tenés que ir a convencer, cuándo haces el proyecto, con quién, de qué manera. Tenés un esfuerzo donde la última etapa, en términos del famoso filósofo Kierkegaard, es un salto de fe. Sí. Vos tenés que tirarte al vacío Creer en el negocio. y creer en el Sí, negocio. sí. Que hay una imagen de una de las sagas de Indiana Jones, la tercera, que le está buscando el Santo Grial, que cierra los ojos y pone el pie en el vacío y estaba mimetizado un puente. Sí. Bueno, hay algo así en todo proyecto empresarial argentino. Si es chiquito, pequeño, mediano o grande. Y lo bueno, nuevamente vuelvo a este 70% que dice Suchovicki, que estamos todos como alineados en la Argentina, es donde se hace más creíble la Argentina como país. Entonces, Vos cuando puede ser un proyecto minero. 70%, sí, el tema minería, el tema... No, hablo en general... El petróleo, energía, ese trípode que, bueno, el gobierno... Sí, en este caso el Suchovicki se refiere a los argentinos pensando en términos económicos, no necesariamente políticos, pero sí en términos económicos. Okay. Entonces, cualquier proyecto empresarial, no importa el tamaño, hace que hoy la Argentina resulta más creíble. Haber perforado para abajo los 600 puntos de riesgo país muestra un poco eso. Entonces, puede ser un proyecto de 3.000, 10.000 millones de dólares, puede ser un proyecto de $1 millón, puede ser un proyecto de $500.000. Es la misma pregunta de fondo. Es la misma pregunta sobre si Argentina tiene un riesgo que vale la pena de que yo me meta. Hoy la Argentina es más creíble. Y en función de eso, porque bueno, te tocó empezar con la Cámara este año, justamente, en este momento, con este contexto que estamos describiendo. Bueno, obviamente también hay que readecuar el discurso, las apetencias también son mayores, porque hay muchos sectores que, bueno, si hay muchas posibilidades, crecen las expectativas también con respecto a esto. Bueno, me imagino que esto para la Cámara o para tu gestión ahora, equilibrar todo esto no es una tarea muy sencilla, digamos, ¿no?
Cuando mi hermana quedó embarazada, Sí. de ambas familias era el primer sobrino, primer nieto. Sí, Y tenía solamente 8 tíos varones. sí. Mi hermana contó que estaba embarazada con mi cuñado. Caímos los 8 tíos varones, cada uno deportista de una cosa distinta o de fútbol de clubes distintos. Y todos supusimos que era varón y le regalamos pelota de rugby, de básquet. Mi hermana estaba recién embarazada. O sea, una expectativa impresionante porque ya habíamos definido que era varón. O sea, y que iba por este deporte. y que iba a ser basquetbolista o rugbyer, futbolista o jugador de hockey sobre patines. Sí. Obviamente, los que pensábamos en fútbol, uno pensó en River, otro pensó en Boca, otro en San Lorenzo. Así fue. Sabemos que hay un niño muy grande a punto de nacer, con varias caras, varios proyectos. Pueden ser quintillizo, puede ser sextillizo en los próximos años. Y el apuro es que ya queremos meterle una camiseta o definirle un deporte o definirle el sexo. Y Eso, digamos, esa es la dificultad que hoy tenemos. Ajá. Sabemos que va a ser niño, El o sea, manejo que, de las expectativas, que van a ser, decimos. sabemos que va a ser, no va a ser un solo hijo, van a ser varios. Sabemos que van a ser en 9 meses, o sea, simbólico en los próximos años. Sí, clarísimo. Pero queremos que ya nazca y que ya lo tengamos medido y que ya lo tengamos apropiado. Ese es el desafío actual, dejar que el embarazo siga su tiempo, Bueno, siga su curso. La metáfora es muy linda y muy tierna. Vos sos un hombre, por tu formación, muy, muy especial, pero esto es lo que querés decir, esto es no solo a los sectores de la ciudadanía en general, sino básicamente a la política, que generalmente tiene otros tiempos y tiene otras urgencias. Estás con tu metáfora planteando un poco esto, digamos, muchachos, hay que manejar las expectativas, esto lleva un tiempo, la minería, al margen nosotros no estamos hablando de litio, estamos hablando de industria metalífera, tiene sus tiempos, tiene sus años, esto no es que el año que viene o dentro de 2 años ya tenemos, nos entra el fisco tanta guita y empezamos a distribuir y a repartir. No es un dato menor lo que estás planteando, ¿no? No, pero, y además tenés razón, pero yo te diría que ansiosos estamos todos, también los protagonistas. No me voy a excluir a la ansiedad. Las empresas también. Sí, estamos todos con la misma ansiedad. Quisiéramos que todo sucediese ya. El sector político, al menos en la provincia de San Juan, es muy consciente de los tiempos del embarazo. No quiere apurar los partos porque sabe dar cuenta que no tiene sentido apurar el parto. Tampoco quiere demorarlo, obviamente. Pero trabajamos muy bien cada empresa con el gobierno provincial. Y posiblemente, y es obviamente que esa ansiedad crezca, es en la gente que quiere empleo. No excluyo a los proveedores, también la ansiedad es grande y la expectativa es grande, pero pongo en primer lugar la gente que quiere empleo. Vos hablabas recién en la introducción de la reforma laboral que se quiere. Y es una pregunta bastante fuerte, es decir, ¿cómo hacer para proteger al 45% formal posibilitando nuevas alternativas para el 55% informal o sin trabajo? Es una pregunta que legalmente es un problema. Un gran problema. Y en el sector minero es cómo posibilitamos ese 55% formal que crezca en cantidad acompasado al tiempo del crecimiento minero, que no se soluciona con un piquete, no se soluciona con un grito, no se soluciona a la fuerza, se soluciona adecuando al crecimiento minero que no crece exponencialmente, que no crece con ningún tipo de populismo, que no crece inventando puestos, eso crece a una medida muy normal. Y además cada vez más las empresas tienen absolutamente posicionados sus políticas y procedimientos donde empezás dando empleo o buscando empleos de calidad desde la comunidad de influencia, Canigasta, Iglesia, Hachal, Sarmiento, hacia afuera, después el resto de la provincia y después. Entonces, si cualquier proyecto tiene que hacer una capacitación para algo, va a empezar en su propio departamento. Entonces, si vos haces un reclamo de otro departamento de la ciudad de San Juan, está bien, pero vas a ir en segundo lugar o en tercero.
Y tenés que entender que hay una lógica en la comunidad de influencia que hace que las empresas también cada vez más respetemos esa prioridad del lugareño. Uno ha visto esto que vos decías, el tema de este largo embarazo, que podemos hablar de los últimos 20 años de la industria minera en la provincia de San Juan, que bueno, se fue trabajando con las idas y vueltas, marcha atrás y marcha adelante, como son todos los procesos de aprendizaje. Sería también demagógico plantear otra alternativa. Aún hemos comido estos procesos, digamos, ¿no? Sí. Analizar la realidad con esta mirada, ¿no? Bueno, San Juan ha podido desarrollar una cultura minera, podremos decir, desde el punto de vista, uno ve las empresas comunicacionalmente cómo están apareciendo, por ejemplo, no solo la incorporación ya de las mujeres, que ya en todas las empresas ocupando lugares estratégicos y demás, sino cómo las empresas también se han ido adecuando a este proceso que ha ido viviendo San Juan en función de esta preparación a este parto, digamos, ¿no? Sí, sí. A mí me cabe una pregunta que te lo quería hacer, Iván, desde hace bastante tiempo, pero bueno, ahora se dio la posibilidad de encontrarnos, es cómo trabajamos en función de ese generamiento de empleo que puede llegar a haber de acá 5 años, de acá 10 años, ¿no? Está bien, tenemos una universidad y demás, ¿no? Pero bueno, hay trabajos calificados que no son universitarios. Digo, ¿te preocupa eso, el acompañamiento de cómo se va trabajando y capacitando a la gente, digamos, o a los sanjuaninos en respecto a este proceso? Sí, era una vieja frase que utilizas de hace cierto tiempo. Dirigentes políticos es: no nos preocupa, nos ocupa. Sí. Una frase muy clásica. Sí. A veces la utilizan para una cosa, a veces para otra, pero está buena, vale el caso, pero vale el caso. Sí. En el sector minero, por este año bisagra que te digo, 2025, y este embarazo múltiple que está sucediendo en la provincia, ese es un tema absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cientos, si no miles, de puestos de trabajo en los próximos años, en más de un proyecto y en una situación distinta. Siguiendo el símil del embarazo, el último embarazo fue hace 20 años. O sea, el matrimonio tiene un hijo de 20 años y está diciendo que está embarazada la mujer de quintillizos. Pasó mucho tiempo. Entonces no saben ni cambiar los pañales, dar la teta, poner la leche, levantarse a las 3 de la mañana. Hay toda una dinámica que no se conoce. Aquel hijo lo educaron mirando televisión, y sí, es que ahora este hijo nace con la inteligencia artificial. Aquel hijo tenía que salir, andar en bici, se tomaba la bicicleta o el colectivo solo en la escuela. Ahora puede pedir el taxi o el Uber o lo que sea por una app. El hijo nuevo es grande y cambió el escenario. Entonces no podés educarlo de la misma manera. Entonces son más hijos, más empleo y una educación distinta. Te cambió la ecuación. ¿Hay una proyección en la Cámara, Iván, de lo que puede llegar a significar en determinado tiempo la evolución de todos estos 5 futuros hijos? Sí. Habría que esperar unos meses. O hijas. Sí. Hijes. Hay que esperar, yo diría, unos meses más para cerrar el proyecto integrado de Vicuña, y por ahí podemos tener una primer medida entre los empleos nuevos que derivaría del RIGI, de Gualcamayo, de Barrick, que no han salido todavía, de Azules, el RIGI que no ha salido de Pachón, y el proyecto integrado y un RIGI que debe presentar Vicuña. En esos 5, sumale Altar, podemos hacer una cuenta, pero tenemos que esperar unos meses. Pero si uno hace cuentas simples con lo que se va escuchando de los proyectos actuales, ya hablamos de miles. Que en San Juan no existe esos miles. Claro. Entonces, o no existen en la franja actual laboral, pero tenemos que pensar los próximos 10 años, no. Tenemos que pensar los próximos 10 años, o sea, los chicos que este año entraron a primer grado de la primaria. Qué loco pensarlo de esos términos, ¿no? Tenés que empezar, el chico hoy de 6 años, y ya tenés que saber que estás pensando en los nietos y bisnietos. Sí. Cuando termine la secundaria, entonces tenés que encontrar una dinámica inmediata para los próximos 3 años, 4 años, focalizada en construcción. Es una primera dinámica, y una segunda dinámica destinada a varias décadas. Entonces tenés que encontrar 2 modelos educativos, uno transitorio y otro permanente. El permanente debe incluir una mejora abrupta, radical, de egresados de primaria y secundaria,
pero radical, tiene que haber cambios ahí, y ahí entonces influye no solo las medidas de los ministerios de educación que vengan, sino la cultura educativa de la provincia de San Juan, y con eso enganchado en lo que puedan ser profesiones, tecnicaturas y universidades, pero también los procesos de formación profesional. Entonces tenés que encontrar modelos, existen muy buenos en Chile, en Australia, en Perú, en donde nosotros tenemos que crear una dinámica, una cultura y un centro, un espacio en donde podamos formar muchos sanjuaninos permanentemente para distintos espacios de la minería en la provincia. Y eso que vos estabas diciendo con respecto al tema de la frase de los políticos, ¿las empresas ya se están ocupando de eso? Sí. Todas las empresas están haciendo procesos de formación, pero los hacen en función, para no generar expectativas falsas, de un contrato que venga. Entonces, si viene un contrato y yo calculo que la empresa va a necesitar 10, 15, 20 puestos de trabajo, formo 20, 25, 5, 10 más. Que puede haber una opción en la empresa de personas formadas que pueden llegar a contratar haciendo una selección posterior, pero la persona está formada. Eso las empresas lo están haciendo el gobierno de la provincia, lo están haciendo las universidades con tecnicaturas, diplomaturas en distintos lugares, lo están haciendo los gremios. Ya existe eso en la provincia y está buenísimo. Eso hay que incorporarlo y extenderlo mucho más todavía. El paso siguiente va a ser integrarlo tal vez dentro de un solo collage, que cada uno siga haciendo lo que quiere hacer, obviamente, pero eso como una dinámica transitoria. Es decir, tenemos que pasar después a un modelo integrado y a largo plazo. Me quedó, Jere, quiero hacerte la última, Iván. Esto que está dando vuelta también, vos nombraste el tema del RIGI, que bueno, evidentemente ha sido una herramienta, una discusión bastante interesante también por ahí con algunos sectores sobre el tema de la validez o no, de por qué dar beneficios a un sector en contrapartida a otro sector. Bueno, yo siempre digo, si la Argentina fuésemos un país medianamente normal, no tendríamos que estar inventando, digamos, estas herramientas para que la inversión o los que vienen con mucha guita a ponerla a largo plazo le tengamos que dar garantías. Es decir, si no fuésemos incumplidores seriales, no tendríamos que estar dando pruebas de sangre permanentemente. Pero digo, esta cuestión que se está esta semana, sobre todo que empezó a plantearse con relación a estos grandes jugadores, estos grandes inversores de la minería, con respecto al tema que se está colando y me parece que está bueno también empezarlo a hablar, ¿no? Que es este tema de la ley de glaciares y demás. A ver, me gustaría escucharte, Iván, ¿cuáles son los límites? ¿Qué se está hablando de más o de menos con respecto a este tema, digamos? La ley de glaciares, cuando surgió ya hace 15 años atrás, tuvo mucho debate y el debate salió con resolución política. Y ahí empezó el problema, porque al ser una ley de presupuestos mínimos de un tema absolutamente técnico, cuando vos tenés una resolución política sobre un tema técnico, ya tenemos un problema. El texto de la ley quedó con un montón de ambigüedades, fruto de las negociaciones políticas del momento. Sería como la reforma laboral, digamos, más o menos, en otra escala, por supuesto. No sé, pero bueno, el punto es que eso quedó así, la ley quedó con ambigüedades. Entonces, esa ambigüedad impide que un inversor grande diga, che, yo en este lugar, esta provincia X, cualquiera de la Argentina, me vas a dar propiedad para explorar, ¿sí? El inventario dice que miraron, se llama etapa 1, miraron satelitalmente que en tal lugar de mi propiedad que vos me darías hay una crioforma. ¿Vos sabés qué características tiene? ¿Qué me va a decir el Estado provincial? No lo sé. Y yo le voy a decir, ¿por qué no lo sabés? Porque eso lo hacen desde Mendoza, el Yanila que está en Mendoza. ¿Y pero por qué no hace lo que dice la ley, que vaya a fijarse si es una reserva estratégica de agua? Porque ese es el punto. Cuidamos las crioformas, que son reserva estratégica de agua, no porque no tiene recursos para andar recorriendo la Argentina viendo miles de crioformas. Entonces yo no puedo ir a invertir si vos no me lo asegurás. Si vos como provincia lo hiciste, tengo algunas cosas avanzadas, San Juan es la más avanzada en todo, dicho sea de paso, con 2 excelentes laburos que han hecho en la Universidad Nacional de San Juan, pero aún así no llegan a lo que se llama etapa 3, 2 y 3, que llegar a ver el glaciar in situ y hacer una perforación científica para ver si tiene aporte hídrico estratégico, esa crioforma.
Entonces la empresa dice, bueno, pero si yo me voy a poner a explorar, voy a ver que hay material, y después vos me vas a decir, después de 10 años que yo metí 300 millones de dólares, o me decís, che, Juan Carlos, vos sabés que no podés. Tenés que ir para atrás, claro. Porque esa punta sabes que no la podés tocar. Y vos decís, loco, si ahí está la parte más linda, me hubiese avisado antes. Entonces, ¿qué hacen las empresas? No, yo no me voy a meter hasta que no me clarifique la ley. La herramienta que en la Cámara Minera de San Juan entendemos que, como es un rol del Estado provincial, entendemos que la posición es apoyar al Estado provincial, y entiende el Estado provincial que es el decreto reglamentario, reglamentar, que no está reglamentado, artículo 1, 2 y 6, para clarificar eso. Teniendo claridad, las empresas ya saben dónde explorar, dónde no, y dónde empezar a invertir en minería. Aunque la ley, recordemos, es para todo sector productivo. Sí, todo sector productivo. Sí. Te dejaría una picando. ¿El túnel de Aguanera lo podríamos hacer con la ley de glaciares? Sos pícaro. Te la dejo para la próxima. A mí me quedó claro. A mí me queda muy claro porque, claro, ahora entiendo la posición de los grandes jugadores, de los que están con 3.000, 4.000 millones de dólares que tienen que poner. Perdón, bueno, y aún del que tenga solamente consiguió 5 millones de dólares para invertir. Sí, porque el que va a hacer el negocio lo partís. Sí, está claro. Iván, un gusto enorme. Un gustazo para mí, gracias. Hasta la próxima. Iván Gardic, el presidente de la Cámara Minera de la provincia de San Juan. No te vayas, que enseguida nos vamos para el tercer bloque, ya está Lautaro Sechín, el pibe del Créeme. Ya volvemos.